¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos, Maite Sarasola? Muy bien, muy bien. Enorme placer en saludarles a las 20 en punto, en una noche muy especial, porque a las 22 debuta Uruguay por la Copa América frente a Panamá, como todos saben a esta hora, y como también todos saben, pero por las dudas subrayamos, por el 6.1 de aire de TV Ciudad, ya está la previa, y además a las 22 tendremos por televisión abierta el enorme placer de compartir el partido. Pero antes vamos a hablar de otros temas, porque el PIT-CNT convocó a un paro parcial para este jueves, que, bueno, vamos a estar hablando de cuáles son las razones por las que convocaron este, justamente, paro, que sea muy pocos días antes de las elecciones. Bueno, y es el último programa antes de las internas, que serán el domingo de la semana que viene, o sea, dentro de una semana, y es una buena oportunidad para analizar algunas sensaciones populares a propósito de candidatos y candidatas y la importancia y el perfil de estas internas que evidentemente trasciende la elección de personas. Con Patricia González y Ana Olivera vamos a estar hablando de estos temas y también con la periodista Mariana Cianelli vamos a hablar también del lugar que ocupan las mujeres políticas en las listas. Nos obliga a pensar el futuro en clave de coalición. Porque el camino de la victoria empieza el 30 de junio. Impacto por nuestra visión para realmente construir un mejor país. Y queremos gobernar porque queremos cambiar los destinos de este país. Eso sabe que se llama acción, liderazgo, actitud y confianza. Convencidos de que este es el camino. El Frente Amplio es la esperanza y es la alegría. Lo que nos mueve es cumplir el sueño de los iguales. Bien, y les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089, contarnos a ver cómo están viviendo esta previa, ¿no? Esta semana previa a las elecciones internas, y esa misma pregunta de cómo están viviendo esta semana previa y cómo ven el clima político electoral, se la hago a nuestro panel. Álvaro, Karina, Camilo, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Bueno, antes de arrancar a desarrollar los temas, entonces, ¿cómo están viendo estos últimos días que quedan? Con los últimos alientos, deseando que no llegue la tanda, porque es puro propaganda política, pero al margen de eso, celebrando que este tipo de instancias se dan para poder celebrar sobre todo la democracia, en primer lugar, y luego ver cómo se resuelve y también un poco apenada, porque seguimos siendo menos las mujeres encabezando las listas, las mujeres y las disidencias seguimos siendo invisibilizadas en lugares de toma de decisión, y a las que son visibilizadas se las trata de todo un poco, menos de que, bueno, llegó ahí porque se lo merece, están en esos lugares porque lo pelearon y lo combatieron, al igual que otros varones en militancias, pero todavía se sigue pensando que el lugar de las mujeres no es la política, sino la cocina o el cuarto. Está bueno que traigas esos temas porque los vamos a desarrollar además los dos en el programa. Álvaro, Camilo. Dale, Cami. Bueno, a mí me despierta muchas sensaciones. Capaz que las últimas elecciones internas yo era muy chico, pero sin duda un clima muy cínico. Me parece que hemos trascendido la discusión de ideas en algunos aspectos. También a la vez siento que cometo un error al estar dando minutos de televisión a hablar de este tipo de cuestiones, porque creo que hay muchas cuestiones a preguntarse a la hora de poner el voto en la urna antes del 30. Yo quiero ser muy conciso nomás, invitando a la gente a que vote, sobre todo a la juventud. Creo que hay que hacer especial énfasis en que, aunque las elecciones no sean obligatorias, se están discutiendo ideas que van a definir el futuro de los próximos, casi que definir el futuro de los próximos 5 años de este país. Así que bueno. Gracias. Y yo siento algo como un poco de frialdad. Me parece que estamos, por lo menos en mi experiencia de muchos años en política, siento que estamos en un debate frío y pobre. Y creo que hacemos el esfuerzo en este programa de poner otras agendas, ¿no? Esto que vamos a conversar hoy se ve muy poco en los medios, también se ve muy poco lo que vamos a hablar sobre el papel del movimiento sindical, así que seguirá siendo esta tarea de darle voz aquí en este esfuerzo a quien en general en otros medios no las tienen. Gracias, Álvaro, y arrancamos entonces con la primera mesa de entrevistas de la noche.
Y les recordamos además que están todos y todas invitadas a participar por el WhatsApp, que es el mismo de siempre, 092-374-089, para alimentar el ida y vuelta en este programa que sí, está en vivo en la misma noche que juega Uruguay, y Uruguay jugará a las 22 por el 6.1 de aire. Nosotros, si nos están viendo eso por el 6.2 o por todas las otras vías, web, etc. Dicho esto, nos metemos en el tema político, y hablando de mujeres y política, estoy con dos presidentas. Ana Olivera, diputada por el Frente Amplio y actual presidenta de la Cámara Baja, Cámara de Representantes. Bienvenida, Ana, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Estar aquí. Un placer recibirte. Patricia González es presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio. Presidenta, buenas noches. Un gusto, muchas ¿Cómo gracias. están? No me siento presidenta, pero muchas gracias igual. ¿Qué es la sensación presidencial y por qué no la tenés? No, porque es una cosa que quedó como quedó del estatuto, que somos presidentes de comisiones, pero en realidad como que sos más articulador, responsable. O sea, habría otras palabras que presidente, me parece un poco muy pomposo. ¿Y cómo ves la campaña? Empecemos por ahí. ¿Cómo ven? Empezando por vos, Patricia. ¿Qué balance hacen a falta de una semana? Bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Hay un poco en el panel salían distintos enfoques sobre desde dónde mirar. Creo que un poco más desde el lugar de las mujeres con algunas preocupaciones, ¿no? Preocupaciones por cómo se discute, pero preocupaciones porque también son pocas, en algunos sentidos, ¿no? Hay candidatas a presidentas, eso es una cosa nueva, distinta, y hay candidatas además, en el caso de Carolina Cose, con posibilidad de disputa, ¿no? O sea que eso es algo bastante nuevo para el Uruguay, digamos. Pero después cuando empezamos a mirar las listas, no solo en el caso de nosotras del Frente Amplio, pero empezamos a mirar las listas del resto de los partidos, hay pocas mujeres en las listas. Es cierto que para el Frente Amplio los lugares de la lista es distinto. Para mí es un punto importante, que es los partidos tradicionales disputan sus lugares en la Convención Nacional. O sea, los lugares de las listas tienen un sentido distinto en lo que respecta al Frente. Pero hay pocas mujeres en los primeros lugares encabezando listas. Y ahí hay una cosa distinta que nosotras en la interna, ¿no? Yo milito en el partido, entonces en la orgánica cotidiana del partido somos muchas mujeres, y somos muchas mujeres en la mesa política, en un montón de espacios. Después eso no necesariamente se representa cuando mirás las listas. Si vos hicieras un teatro con todas las personas que encabezan la lista, no sería paritario. Mucho varón. ¿No? Vamos a profundizar en eso, en los por qué, en miradas de futuro, en para dónde vamos y cómo hacemos, ¿no? Con esas cuestiones. Ahora, en cuanto a la campaña en general, a nivel político y más allá del tema de géneros y poder, o géneros y candidatos y candidatas. Bueno, yo soy una persona de la interna de la política, ¿no? Ahora vos hablabas del fútbol, yo soy de las que no sabe nada de fútbol y no viene siguiendo nada, pero de la política sí. Yo vengo viendo bien las discusiones, o por lo menos a mí me gustan las discusiones y los debates que se están dando. Siempre en las campañas pasa eso, que es el comentario rápido, ¿no? Hay más dificultad para profundizar. Tampoco es que los tiempos están para profundizar, ¿no? Es un tiempo de pantallazo. ¿Los tiempos en el sentido de la época en que vivimos o los tiempos de en los medios de comunicación? Porque todos los candidatos hablan en largo en los lugares. No es verdad que no profundizan o que no presentan sus ideas o que no discuten. No, vos mirás las agendas de los candidatos cotidianas y están en millones de lugares todos los días y hablan con muchísima gente. Ahora, ¿cómo eso después se sintetiza o qué le llega a la gente común en la tele? Bueno, le llega el resumen de la tele, que eso es un minuto, ¿no? Sobre lo que se dijo. Y después también en ese rol intermedio que tienen los medios de comunicación, que tienen un rol muy importante en las campañas, de los análisis, de lo que recogen de ahí y de lo que consideran importante. Algo que podríamos llamar el morbo del conflicto, y bueno, que también podríamos potenciar los medios, digo, el conflicto en el sentido político profundo de las visiones de Estado que existen y etcétera, pero creo que paga más en general, mayoritariamente, la salpicadura de un lado para el otro, las acusaciones. ¿Qué es lo importante? La pregunta es, ¿quién decide lo que es importante y lo que está en discusión? Y bueno, ahí hay hay un montón de actores que toman decisiones sobre lo que es importante y lo que está en la agenda pública. Y los medios tienen un rol en eso también. Ana. Bueno, yo creo que hay distintos niveles en la campaña. En primer lugar, recién decía Álvaro, la campaña está fría. Yo creo que la campaña es desigual. Es desigual porque efectivamente uno tiene los niveles de los medios, los niveles de la propaganda en los medios, y después tenés el nivel de las giras en todo el país,
con los actos, donde yo coincido con lo que dice Patricia, se dicen cosas, hay contenidos, y después está el nivel de la militancia capilar en la que se habla mucho con la gente. Es decir, yo he hecho algunos departamentos concentradamente y mucha barriada en Montevideo. Y en realidad la barriada de Montevideo, la última, hoy de tarde en Marconi, tiene dos sentidos. Tiene el sentido, primero, de preguntarle a la gente si sabe lo que pasa el 30 de junio. ¿Y qué se encuentra? Y entonces hay mucha gente que no sabe lo que pasa el 30 de junio. Mucha es mucha, Ana. Entiendo que mucha no es un 10%. No es. O sea, lo que te quiero... Te pongo un ejemplo. Sí. Plaza de Punta de Rieles. Están en la Plaza de Punta de Rieles todos los grupos, todos los kiosquitos. Enfrente está el comité de base del Frente Amplio. Feria de Punta de Rieles, otro domingo, hace 2 domingos, y carro de chorizos, pancho, no sé cuánto, entregando, y me dice el señor, explíquele a ellas, eran 3 muchachas, qué pasa el 30 de junio. Es decir, hay confusión, porque la gente ve listas. Es decir, hoy me preguntaba una persona de Marconi, pero esta no es obligatoria, ¿verdad? Es otra la obligatoria, ¿no? O sea que hay una parte de pedagogía que se ha estado haciendo en las barriadas, en todo el país, por parte de todos los sectores, y por parte de todos los sectores me refiero dentro del Frente Amplio, porque yo como ciudadana he recibido por correo, ¿no?, también listas de los partidos, de otros partidos, ¿no? Básicamente el Partido Colorado, en realidad. Es decir, las que hemos recibido, todas son del Partido Colorado. Y también sabemos que hay puestos fijos de todo el mundo, o sea que hay una voluntad de que la gente entienda que este es un espacio importante. Como dijo Patricia, que también coincido, no todo el mundo se juega lo mismo en esta elección. Y eso tiene un peso. Es decir, para los partidos tradicionales, lo que suceda en la interna define después las listas hacia octubre, de senadores, diputados, ordenamiento de listas. Para el Frente Amplio no, son después los partidos los que definen, y no necesariamente con el mismo criterio, en el nuestro en absoluto, de cómo van a ser las listas hacia octubre. O sea, tiene otro carácter, porque en realidad para ellos la convención es la que define, es decir, para nosotros tenemos nuestros criterios de cómo se define, más allá que cumplimos con hacer la convención nacional y hacer las convenciones departamentales. Ya llegaremos a la importancia que puede tener en general y para el Frente Amplio, entonces, esta elección interna y los números, el caudal de votos que se maneje. ¿Creen que fue difícil seguir temas de fondo y discutir temas de fondo? Me refiero a soluciones a los grandes problemas del país en medio de denuncias y escándalos de irregularidades y de corrupción. Me refiero a si ha sido difícil, tanto para el Frente Amplio como oposición, como de repente para la propia coalición de gobierno, ¿no? Fue difícil instalar la discusión política por ese motivo, me refiero, más allá de la brevedad, los titulares y los tiempos. Yo creo que, por lo menos, la definición que el Frente como tal tomó, después cada uno de los sectores la fue, y cada uno de los precandidatos la fue moldeando en función de sus propias características, pero es decir, nosotros tenemos que hablar de los problemas que tienen las personas. El Frente Amplio tiene programa, el Frente Amplio definió hace mucho tiempo el programa, después hicimos una síntesis para trabajar hacia la campaña. Es la primera vez que el Frente Amplio tiene una campaña tan a fondo como tal, más allá de las campañas sectoriales, y se ha hecho mucho hincapié en la campaña de salir todos juntos, cosa que impacta, O sea, impacta que el alcalde, acá en este caso, o sea, en el municipio D, salga conmigo y salga con otra persona de la 90, y en el medio del juntate, del medio del volante donde están las 33 ejes fundamentales de nuestro programa, esté la 609, la 90 y la 1001, en el mismo paquetito que le estamos entregando
al vecino. Es decir, eso también impacta. Es una fuerte campaña. Hemos tenido mucho más actos los candidatos juntos que los que habíamos tenido con anterioridad. Eso también posibilita un crecimiento de de Carolina y de los dos candidatos. Es decir, y por lo tanto nosotros decidimos que con el programa Bajo el Brazo hablamos con la gente, organizamos mesas temáticas. En mi caso he ido a muchísimos lugares a hablar de políticas sociales, a hablar de los temas de primera infancia, convocadas por los propios comités con muy buena concurrencia de la gente. Simultáneamente con eso nosotros decimos, es cierto que los politólogos nos plantean que solamente al 5% de la población los hechos de corrupción están en importancia, ¿no? O sea, porque obviamente a la gente lo primero que le importa es lo que pasa con el trabajo, lo que pasa con la seguridad, lo que pasa con la alimentación, ¿no? Es decir, y solo hay un 5% que dice como primer problema el tema de la corrupción. O sea que a partir de las preocupaciones por los problemas país lograron un territorio fértil para discutir de esos asuntos. Pero nosotros, porque tomamos la decisión de que uno no puede permitir que la corrupción se naturalice. Entonces vos hablas de todos los problemas que tiene la población hoy vinculada con el mundo del trabajo, vinculado con los ingresos, ¿no? Vinculados con los temas de la pobreza, con todos los temas que abordás y al mismo tiempo decís, bueno, pero en realidad toda esta situación que tenemos como país al mismo tiempo viene signada desde hace muchísimo tiempo por un collar de perlas imponente, ¿no? Una tras otra, que nos cuesta a veces a todos recordar la cantidad de hechos, es decir, que se han sucedido en el tiempo, es decir, y a los que no debemos acostumbrarnos. Eso es un poco el sentido con el que, en mi caso, que soy miembro de la mesa política del Frente Amplio también, hemos tratado de encarar la campaña. ¿Sobre esto, Patricia? Sí, me parece muy interesante lo que dice Ana, y justamente una de las cosas que se puso en discusión, que algún candidato de la coalición de gobierno, digamos, de nuestra oposición, planteó en algún momento es que, bueno, que estas campañas ahora son más de redes sociales y de medios de comunicación y no de territorio, y creo que ahí nosotros sí tenemos una definición distinta y una forma de hacer política distinta. Y que ahí hay una diferencia importante sobre lo que vos planteás. Y menos plata para hacerla. Sí, pero además, desde la perspectiva de la ética, ¿viste? Yo el otro día le decía a alguien, que pagarle a la gente para revolear banderas, a mí me parece mal. Está bien, no digo que si se puede o no se puede, está bien. Pero una cosa es repartir letra y otra cosa es revolear una bandera, ¿viste? Si no tenés una persona que revolee la bandera. Y también en esa discusión sobre cómo se da la discusión en el territorio, ahí pasan otras cosas. O sea, se producen, en el encuentro se producen cosas. ¿Vos ¿Qué discutís? cosas, por ejemplo? Bueno, porque el otro día en Piedras Blancas, ahí coincidimos ahora con alguna gente del panel en un comité en Piedras Blancas, que está súper interesante. Yo hablo de feminismo, de género, y hubo un montón de planteos sobre discusiones sobre la ley que se está poniendo arriba de la mesa, y dudas, y la gente en un espacio que está abierto para discutir, plantea sus dudas y sus discusiones, y estuvimos como 3 horas, o sea, las discusiones son profundas, son largas, sí. Y generan transformaciones y pensamiento, ¿no? Yo creo que el Frente tiene esa forma de hacer política, y que está bien, vos tenés que estar en los medios de comunicación, tenés que salir en la tele, está bien. Ahora, ¿cuál es el rol de los partidos políticos? ¿Es solo representar? ¿Los partidos solo tienen que ir a representar ideas en un parlamento? Bueno, yo creo que para tener una democracia fuerte, uno de los roles, de las tareas que tienen los partidos también es la formación política. ¿Cómo se forma políticamente a la gente? Discutiendo. Nos formamos. Yo me formo discutiendo con otros y escuchando lo que piensa otra gente y coincidiendo en lugares con gente que viene de otros lugares, que milita en otros lados, que tiene otras preocupaciones, y vos aprendés de los otros. O sea, entonces eso como un espacio de acción política, yo creo que ahí tenemos ámbitos de encuentro que son distintos, ¿viste? En relación a esto de solo todo lo que discutimos es en los medios y es en el acá. Bueno, ahí hay otra discusión, yo qué sé. Ahí está la discusión de la corrupción, es mucho más importante. Ahí hay otros niveles de importancia. Ahora, ¿cómo decide el voto la gente? Bueno, yo creo que la lista en la mano y la conversa en la mano es mucho más importante.
y si en algún momento no lo es, hay que dar batalla para que lo sea. Antes de seguir con más análisis de campaña, me quedo con esto que decían, ¿no? Del mano a mano. Sin duda. Y les pregunto, voy a lo anecdótico de vuestros caminos políticos y de vuestras vidas. Un ejemplo, les pido, de cada una, de algo en que les haya cambiado el punto de vista, el contacto con la gente. Que recuerdan, aquel día verdaderamente me abrió la cabeza, me cambió el ángulo, yo desde el escritorio o desde mi carpeta de mis estudios pensaba tal cosa, y esta persona me dijo, o en este comité me dijeron... Pero eso te pasa 1000 veces, eso, te pongo ese ejemplo. Nosotros, y en los feminismos pasa mucho, ¿no? Porque nosotras además estamos haciendo una construcción de un feminismo frente amplista, ¿no? Que es un feminismo que además integra discusiones políticas, ¿no? Que tiene una visión política sobre el todo. Entonces, el ejercicio de los compañeros de dar esa discusión es súper interesante, porque yo que vengo de militar en el movimiento, entonces en el movimiento vos tenés unos enfoques que todo es obvio y es evidente, que yo te digo cosas y es obvio que es así, y cuando vos llegás el otro te pregunta, pero... ¿Y entonces las mujeres tienen razón siempre? No, no dijimos eso. Pero está bueno escuchar ese razonamiento. Y después lo que pasa en general es que la gente discute entre sí, ¿no? Porque también hay una cosa, es que uno no va con el saber. Yo por lo menos creo que el saber es otra cosa. El saber es eso que se sucede en el espacio en el que está, ¿no? Yo sé unas cosas, o creo que sé unas cosas, o pienso, reflexiono unas cosas, las pongo en el espacio y después ahí la gente reflexiona otras cosas y las trae. Y creo que eso, o por lo menos yo lo siento así en el frente, yo he tenido discusiones y espacio de conversación y de diálogo y de escucha con gente como Ana, que le tengo mucho respeto y que tiene un trayecto mucho más largo que el tuyo, pero en las discusiones y en el debate, los debates y las discusiones, todas las ideas importan. Entonces, eso es una forma de producir pensamiento, ¿viste? Y eso es todo el tiempo, no es una cosa excepcional. Por lo menos yo, no sé, capaz que hay gente que anda con más verdad, anda con la verdad más puesta. Yo no creo mucho en eso, ¿viste? En general te podés bajar de posiciones. Incluso y eso es... en cuestiones, perdóname, pero por lo que decías, incluso en cuestiones vinculadas al feminismo, que como está tratando, contra viento y marea, de cambiar la realidad, pareciera que necesita enarbolar verdades, porque con dudas no, porque es difícil. ese es el punto. Ahí no, va. porque ahí no podés ir a vender verdad. El otro día un compañero empezó a hablar sobre Lenin y la familia, y estuvo buenísima la conversación. Terminamos hablando sobre la monogamia, pues llegó Pereira en ese momento. El origen de la familia. El origen de la familia y la propiedad. Y terminamos hablando de la monogamia y del poliamor. Y estuvo buena la conversación. Y llegó Pereira. Me encantó la imagen. ¿No? Estábamos hablando del poliamor y llegó Pereira. Dijo, ¿Qué bueno, pasó? Y Fernando dijo, bueno, ustedes saben que yo soy de otra época, pero habilitó una conversación que era inesperada. O sea, no íbamos a hablar de eso. Pero la conversación tiró para ahí. Y está bueno también eso, permitirse hacer el ejercicio, además intergeneracional. Para mí eso es muy valioso, ¿viste? De veteranos, de veteranas y de gurises más chicos que ya dan otra discusión en relación a cómo funciona, sobre todo la organización de la familia, han visto otras cosas. Claro. Entonces, eso también produce pensamiento y construye una cosa nueva, ¿viste? Ana, ¿algún ejemplo? Estoy de acuerdo en que todo el tiempo tenés ejemplos. Yo quiero decir que soy una señora de 70 años, por lo tanto me ubicaría en eso que los que están asesorando a Ojeda dicen que pertenezco a lo clásico y no a lo moderno. O sea que con el poliamor... seguramente aburrida y no divertida. Pero en realidad la experiencia de vida te da que siempre estás cambiando de postura, porque ¿dónde está la verdad revelada? Es decir, yo provengo siempre me acuerdo de uno que cuando estuvimos hablando, de un politólogo, que cuando estábamos hablando de los temas de descentralización, él pensaba que los temas de descentralización eran de esas cosas que vinieron de España y no sé cuánto, y no que tenía un profundo contenido vinculado con la manera de pensar que es el protagonismo popular en la construcción de políticas públicas. De cosas del piso 25 de la Intendencia de Montevideo, es decir, que jamás hubiera planificado nadie, son las que planifican los vecinos en los barrios. Son de esas obras. Yo siempre digo, ¿no? Mi primera experiencia, Mariano Mediante, ¿no? Ideario Artiguista y Valle Verdes.
una plaza ahí, pedida por los vecinos. Yo decía, eso es un páramo. ¿A quién se le ocurre? A los vecinos. Por lo tanto, al otro día que se hizo, estaba llena de gente. Es decir, si vos no estás abierto a pensar que es en el colectivo donde elaborás, es muy difícil construir nada, ¿no? Entonces, en la vida política es lo mismo, en el mano a mano con la gente. Para mí, el debate con la ley de urgente consideración con los vecinos y las vecinas fue imponente, porque estoy convencida que fue después de las elecciones los que nos ayudó a no caernos del todo, ¿no? A levantarnos realmente. Y vos ibas y la gente te llenaba la cara de dedos, ¿no? Y te decía desde su perspectiva lo que había evaluado, por lo cual estaba enojada, molesta. Y vos tenías, hay veces que hay gente que reacciona y dice, pero vos te tomás el tiempo de escuchar las razones y seguramente salís con una idea distinta de cosas que vos pensaste que eran fantásticas. Y te doy el ejemplo clarito. Pero pará, cuando decís no llenaban la cara de dedos, ¿era en seguridad pública que estaban más disconformes o en varios temas de la luz? En varios temas. Pero, o sea, ¿y qué era? ¿Te llenaba la cara de dedos? Te decía, ustedes gobernaron y no lo hicieron, ahora permítanle a esto. No, vos ibas y le pedías la firma, ¿no? Aparte lo hicimos todo golpeando puertas. Te podrás imaginar que a mí la gente me veía la cara de gobierno, ¿no? Y además, en uno de los lugares, es decir, la cara de un gobierno presente, porque hicimos muchas cosas en el marco del Plan Casaballe, todos los organismos nacionales, departamentales, municipal, más las organizaciones sociales, pero resulta que cruzando el otro lado del puente, la gente dice, yo pertenezco a Marcasia, porque no soy ni de Marconi ni de las Acacias, y ustedes acá nos dejaron abandonados. Caca. Y vos mirás, y ¿qué le tengo que decir? Tiene razón. Claro, ¿qué contraargumentás? Tiene razón. Efectivamente, nosotros pusimos millones, esto, lo otro, hicimos el Luis Acuesta, el Sacude, el anfiteatro de Marconi, la pista de skate, los puentes, Pero resulta que del otro lado los vecinos sintieron que nosotros habíamos privilegiado a unos y a otros no. Entonces, ¿cómo también hay cosas que tienen que ver con cómo construir solidaridad? Porque si yo lo pongo en la balanza, quizás en el barrio la gente tenía menos necesidades de infraestructura que en el otro, pero había una zona donde esto estaba. Entonces, es decir, si vos no sos capaz de aceptar que hay cosas que no hiciste, que no, en el marco de todas las que hiciste, entonces, es decir, dedícate a otra cosa, pero no a transformar el mundo. Hablando de transformar el mundo, hay mucho más para conversar en este rincón del estudio. Ahora, hablando de la gente y sus percepciones, vamos con Maite. Exacto, seguimos metiéndonos entonces en la campaña de cara a estas internas y para eso recibimos a Marcela Schenk, politóloga e integrante de la Usina de Percepción Ciudadana. Buenas noches, Marcela, bienvenida. Buenas noches, un gusto estar contigo, Maite, y con ustedes. Gracias. ¿En qué estuvieron trabajando? Es algo que tiene que ver con las palabras. Exactamente. Bueno, vieron que tenemos diferentes formas de acercarnos a lo que opina la ciudadanía y en este caso no fue una consulta cerrada, sino una consulta abierta. Le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué opinan ustedes de tal candidato, tal candidata? Y lo que vemos aquí es la primera de esas nubes de palabras, ¿no? Estamos viendo a la precandidata nacionalista Laura Raffo. Y bueno, y acá lo que estamos viendo entonces son elementos que surgen positivos, ¿no? Como, por ejemplo, considerar que es buena o inteligente. También, bien grande, alusiones a su perfil profesional, ¿no? A mayor tamaño de la palabra, mayores menciones, ¿no? Economista, ¿no? Este elemento, digamos, asociado a su perfil profesional, como decía recién. Esto de que se trata de una precandidata mujer a la presidencia también resalta, y también elementos asociados a su familia, ¿no? Particularmente a su padre, dado que bueno, también fue un dirigente nacionalista, fue parlamentario, también ministro. Y también podemos ver calificaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos alusión, se está haciendo alusión a su estrato social, ¿no? Estos elementos más vinculados, por ejemplo, pituca, cheta, ¿no? Y también a esto de que falta experiencia, ¿no? Dentro de lo negativo de estas percepciones de la ciudadanía. Podemos ir a la siguiente. A ver, que tenemos a Álvaro Delgado. Muy Exactamente, tenemos al candidato nacionalista Álvaro Delgado. Bien grande ahí el término presidente, y esto se debe a dos elementos, ¿no? El elemento más prospectivo, de considerar
que tiene un elemento de futuro, ¿no? El término futuro también aparece ahí, pero también a su asociación con el gobierno actual, ¿no? Y a su rol tan importante en el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, en este sentido, alusiones positivas y negativas. Dentro de lo positivo, bueno, esto de la continuidad desde la confianza, pero desde lo negativo vemos elementos que se asocian, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? Que podemos ver allí. Vamos a ir a otra de las nubes de palabras. Bien, pasamos al Partido Colorado. Exactamente, pasamos al Partido Colorado y allí vemos a Andrés Ojeda. Bueno, ahí bien grande vemos este término abogado, ¿no? Que hace alusión entonces a su perfil profesional de vuelta. En algunos casos había también alguna identificación con elementos más particulares de este perfil profesional, como por ejemplo su trayectoria con el Sindicato de Funcionarios Policiales. También esto de que se trata de un precandidato relativamente joven en comparación con los demás, y la asociación con el Partido Colorado. Es interesante porque es un candidato que se ha parado desde el lugar de ser el candidato de la coalición, ¿no? Sí. Más allá de que está dentro del Partido Colorado, pero sin embargo la etiqueta partidaria pesa, ¿no? Y esto de que se lo asocie con el Partido Colorado también es un elemento que surge ahí. También elementos como a valorar en este sentido, asociado a lo positivo de la renovación, esto del elemento de futuro. Pero también esto de la falta de experiencia o la inexperiencia asociado a lo negativo, también asociado a esto de que le faltaría a este candidato la experiencia que tienen otros, ¿no? Continuamos con el Partido Colorado, pero otro. Exactamente. Vamos ahora a Robert Silva. Queda clarísimo cuál es el término que está resaltando la ciudadanía allí, ¿no? Sí. Sí, ahí lo vemos bien grande, educación y la asociación de este candidato con la reforma educativa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, valoraciones positivas y negativas sobre este proceso, ¿no? Tanto en el caso de Robert Silva como en el caso de Andrés Ojeda, este elemento de conozco tiene que ver con que mucha gente dijo no lo conozco tanto. Elementos como para también tener en cuenta cuando analizamos la información. Perfecto, y después nos metemos en el Frente Amplio. Exactamente, nos metemos en el Frente Amplio ahora con Carolina Cose. Bueno, acá tenemos diferentes elementos. De vuelta, como sucede con todos aquellos candidatos y candidatas que han tenido una historia en la gestión, en la administración, surgen valoraciones, ¿no?, sobre ese tema. En el caso, bueno, de Carolina Cose, hay una asociación con su rol frente a Antel, ¿no?, y en particular se menciona el caso del Antel Arena, pero también en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Acá vemos valoraciones positivas, negativas y opiniones que son fuertes y polares, ¿no? Por ejemplo, vemos este elemento de inteligente, pero también vemos soberbia, ¿no? O buena gestión versus malgastar dinero público, ¿no? Y aparece también grande en esta nube no solo esta valoración de lo anterior, sino también este elemento prospectivo fuerte que también ya veíamos en otros candidatos, el presidenta bien fuerte allí, ¿no? Y después vendría Orsi. Bien. Orsi. Bueno, nuevamente tenemos acá el término presidente, acá en el centro, ¿no?, asociado entonces con este elemento de futuro. También esta valoración que ya veíamos en otros precandidatos y precandidatas respecto a su rol en la gestión, en este caso de la Intendencia de Canelones. Valoraciones positivas sobre su persona, ¿no?, esto de buen candidato o buena persona. Y otras valoraciones, bueno, tanto positivas como negativas, aunque con mayor peso de las positivas en este sentido. Menos polarizado. Sí, menos polarizado, y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y también les llamo la atención sobre algún elemento, por ejemplo, con asociación con líderes históricos, como es el caso de Mujica, ¿no?, Claro, que aparece ahí bajo presidente. Después, si miran estadísticas, entonces, ¿qué es lo que vieron? Exactamente. Vamos a ir entonces al análisis de sentimiento de los precandidatos y precandidatas, pero estadístico, como decías vos recién, Maite. Para hacer este gráfico se usan modelos que fueron entrenados para identificar los diferentes términos con sentimientos, y acá lo que vemos es, en positivo, el verde, neutro, el amarillo, y en rojo, los negativos. O sea, podemos ver que los neutros son los que predominan, ¿no? Después siguen los negativos y por último los positivos. Igual tomamos un enfoque por la positiva en este gráfico y decidimos ordenar por los positivos, ¿no? Aquellos candidatos y candidatas que tenían mayores percepciones positivas. Y empezamos entonces por Yamandu Orsi, Álvaro Delgado, Carolina Cose, Robert Silva, y Andrés Ojeda y Laura Raffo estarían en el mismo escalón, digamos, ¿no?
Les llamo la atención antes de pasar al siguiente sobre un elemento que tiene que ver que cuando miramos lo negativo, fíjense que las precandidatas son las que tienen mayores sentimientos negativos, ¿no? Y esto también está asociado con varios estudios que se han hecho sobre justamente las barreras particulares que tienen las mujeres en política, que enfrentan las mujeres en política. De hecho, les invito a leer una columna que escribí hace poquito sobre este tema y que ya además hemos estudiado en columnas de la usina, de hecho. No es casualidad. Exactamente, no es casualidad. Muy bien. Y después miraron otras variables también. Sí. Acá vamos a hacer, de todos los cortes posibles que podemos hacer, vamos a hacer un zoom en esa gente que opinó positivamente, ¿tá? O sea, acá estamos comparando positivo con positivo. Y vamos a ver entonces qué pasaba con cada uno de los candidatos, ¿no? Cuando miramos a Andrés Ojeda, vemos que si miramos lo que votó la gente en las últimas elecciones, miramos el sexo, miramos la región, miramos el nivel socioeconómico y miramos el tramo etario, bueno, vemos que mayoritariamente quienes opinaron positivamente eran votantes de la coalición, eran varones, eran de Montevideo, de un nivel socioeconómico alto, y el tramo era de 45 a 60 años. ¿Tá? Cuando miramos a Robert Silva, también volvemos a repetir esto de votantes de la coalición, vemos que es mayor el sentimiento positivo en mujeres, mayor en el interior, nivel socioeconómico alto, y mayor en el tramo de 60 años o más. Cuando miramos a Laura Raffo, y empiezo por esto último, es la que tiene un mayor sentimiento positivo, digamos, en los jóvenes, exactamente, de 18 a 30 años. Se vuelve a repetir esto de que son votantes de la coalición, varones, mayor en Montevideo y nivel socioeconómico medio, lo cual también es una singularidad. Vamos a Álvaro Delgado. Tenemos entonces que tiene mayor opinión positiva en votantes de la coalición, mujeres del interior del país, de nivel socioeconómico alto y de 60 años o más. Y vamos entonces a los candidatos y candidatas del Frente Amplio. Bueno, acá tenemos una diferencia, obviamente, en el voto de 2019, de que son aquellos votantes del Frente Amplio quienes opinan positivamente, ¿no? Después tenemos que, en el caso de Carolina Cose, mayor en mujeres, este sentimiento positivo, mayor en el interior del país, de nivel socioeconómico alto y de 60 años o más. Y en el caso de Yamandu Orsi, estamos hablando que es más paritario, ¿ah? Es mayor en el interior del país y el nivel socioeconómico ahí también es bajo y alto por igual. ¿Ah? Y también tenemos esta particularidad de que es mayor en 60 años o más. Bien, algunos elementos, solo como para hacer alguna consideración final con respecto a esto. Algún elemento que puede estar influyendo en estas valoraciones positivas en general por nivel socioeconómico alto y también mayores tramos de edad, es la particularidad de este acto eleccionario en el que estamos, ¿no? Donde justamente la mayor participación se da acá, ¿no? Y tenemos entonces un electorado más informado en estos tramos de edad. Exactamente, en estos tramos de edad y en este nivel socioeconómico, que también se correlaciona con un mayor nivel educativo. Entonces, esto puede estar influyendo en esto que estamos viendo acá, porque la gente que está más informada es menos neutra, ¿no? Tiene opiniones menos neutras, o sea, claro, son más negativas o son más positivas. Y otro elemento que también nos llamó la atención cuando estuvimos haciendo estas ponderaciones es con respecto a esto que decíamos que es medio obvio, ¿no? Que los votantes de la coalición van a tener, bueno, un elemento, digamos, más positivo frente a los candidatos de la coalición y los del FA a los candidatos del FA. Pero nos llamó la atención de que en el caso de Yamandu Orsi había un 10% de votantes de la coalición que lo valoró positivamente, cuando este porcentaje era menor al 5% en todos los demás candidatos, ¿no? Elementos como para tener en cuenta para el análisis. Muy bien, Marcela Schenk, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos con el panel. Marcela estaba hablando un poco de esto que tiene que ver con algo que también mencionaban en la mesa, ¿no? Cómo hay muchas personas que todavía quizás ni siquiera saben lo que va a pasar el próximo domingo. Entonces, en ese sentido, Álvaro, me gustaría hablar contigo y preguntarte un poco, por ejemplo, ¿qué lugar te parece a vos que tiene que ocupar la política en el territorio? Porque era algo que también mencionaban un poco en la mesa, ¿no? Sí, la verdad que yo me quedé muy enganchado con la conversación de Ana y Patricia porque pensaba preguntar otra cosa, pero cuando las escuchaba con tanta intensidad referirse a ese trabajo territorial y la importancia de la cercanía, y conecta un poco con mi definición de frío cuando dije al principio, ¿no? Que no tiene que ver con un estado puntual. Hay un problema con la política y la sociedad, no en Uruguay, en todo el mundo. Hay un cambio de época en ese sentido y hay que interpretarlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Algunos le llaman un problema de representación, pero Pata decía bien, es más que representación.
porque no es solo con la política, pasa con muchas otras áreas de las cuestiones en las que convivimos. Entonces, me gusta más la idea de conexión, ¿no? Hay problemas de conexión en la sociedad, y me parece que eso tiene que ver con temas, y se habló bastante de temas, ¿no? Cómo reformular, cómo revalorar la agenda con la que nos comunicamos con las personas, con la que la política le ofrece a la gente elementos de atracción. Hay problema con los liderazgos y tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy de la ausencia de representaciones democráticas, como por ejemplo el tema de género. Pero insisto mucho en las formas, porque creo que fue donde se centraron más en la conversación nuestras invitadas. Y acá aparecen cosas muy importantes, por ejemplo, en esto de acercarse al territorio, el tema de la participación. O sea, cómo recuperar la idea de que se puede participar en política y por lo tanto sentirse cerca de la política y no solamente en el momento de las elecciones o asociar la política solo a las y los políticos. A mí me parece ahí, y quiero provocar un poco a Patricia y a Ana con esta reflexión, que de alguna manera el ejercer el gobierno nacional aleja a los partidos del territorio. Por ejemplo, para la izquierda fue muy importante, previo a la década del 2000, cuando logra muchos gobiernos nacionales, haber previamente logrado gobiernos departamentales, de ciudades, gobiernos locales. En un estudio se llegó a ver que había más de 500 ciudades gobernadas por la izquierda y hoy nos llega al 10% en América Latina, incluso ciudades capitales. Y la pregunta es si no hubo de alguna manera un desplazamiento de esa estrategia, que además tuvo mucho de innovación, sobre todo con este concepto de la participación, cuando se asumen gobiernos nacionales. Y aquí lo asocio también a algo que se dijo en la mesa recién, que es el tema de la pedagogía política. Es muy difícil hacer pedagogía política de un gobierno nacional sin que parezca propaganda. Mientras que en el territorio eso es normal. Y termino con esta reflexión, ese no es una tarea del partido político y por lo tanto no hay un cierto problema de que cuando se gobierna se fagocita al partido político que tiene esa tarea de estar cerca del ciudadano, haciendo pedagogía política y tratando de conectar la política con la gente, y eso no siempre funciona tan fácil desde los gobiernos, pero claro, y reivindico, y está Ana aquí sentada que fue intendenta, los gobiernos locales como una herramienta clave para eso. Gracias, Álvaro. Karina. Sí, una de las cosas que como sociedad democrática no nos puede pasar es no dejar de ver lo que está pasando en Europa con los avances de las extremas derechas. Que si mirás más para atrás, tiene muchísimo que ver con la despolitización de las juventudes. Entonces, ¿cuánto tenemos que poner las barbas en remojo? Eso primero y principal. Y lo segundo es que viendo las encuestas, hay un par de mitos ahí que se caen con respecto a que a las candidatas mujeres no se las conoce en el interior. Por lo que vi en la placa se ve que se las reconoce. Y otra de las cosas que también me quedó como pensando es cómo aún que tengan la intención política de hacerlo, las ganas de hacerlo, lo pongan en documentos, lo manifiesten públicamente, ¿cómo aún siguen llegando a lugares de toma de decisiones personas, varones hegemónicos, liderando, que a veces vos te pones a verlos y decís, pero si cuando lo conocías no sabía ni por qué la definición era derecha y la definición era izquierda, o no sabía dónde quedaba el lugar de votación, y ahora toma decisiones por otros o por otras. Ese pedazo entre el tramo de que sí somos todos, todas, todes, estamos a fin de que la política sea paritaria, y después hay abunda el estrógeno a la vuelta. Digo, no sé cómo decirlo, no quiero decirlo políticamente correcto bien porque después si no me lancetean, pero digo, no se condice lo que está en el papel con lo que se ve en la práctica. Entonces, si seguimos haciendo encuestas de que las mujeres políticas no llegan, de que las mujeres que están en la política no esto, no lo otro, pero después cuando no las ponemos a la cabecera de la lista. Gracias, Karina. Camilo, se habló mucho de los jóvenes, ¿no? Sí, la primera reacción fue como de preocupación. Después
reflexionándolo me di cuenta que es un problema, Hay que tener presente igual que la mayor cantidad de opiniones positivas en la candidatura de Laura Raffo, que era la que concentraba mayor opinión de la juventud, era de la juventud de su propio sector político, y no olvidemos que la coalición de gobierno es del espectro político el sector que se proyecta con menos intención de voto en la juventud. Entonces es algo importante a recordar, no es que toda la juventud está adhiriendo a la candidatura de Laura Raffo. No. De todas formas, entiendo la preocupación, la comparto, y creo que ahí sí realmente juega un papel importante la democratización de la política que hablaba Álvaro recién, y cómo entra en juego el territorio. Porque también, en realidad, la campaña de Laura Raffo, lejos de estar ligada al territorio en lo físico, en la discursiva, sí que tuvo una impronta territorial fuerte. O sea, su candidatura se desarrolló como oposición a la gestión de Carolina Cossa al frente de la Intendencia de Montevideo. Discrepancias yo con Laura Raffo puedo tener muchísimas. Pero sin duda hay como una cuestión de la territorialidad muy presente. Y creo que por eso también es muy importante y valorable el trabajo en la formación política y en la democratización de la discusión política de sectores que realmente están haciendo un trabajo de cara al territorio, como es el caso de la izquierda en este país, y de organizaciones sociales y estudiantiles que están haciendo realmente un trabajo muy importante en cuanto a dar a conocer qué va a pasar el 30, qué se está discutiendo, qué ideas se proponen y qué puede ser de mayor interés para la juventud. Muy bien, quedaron varios temas entonces planteados para la mesa. Bueno, por donde quieran, se ha dicho absolutamente de todo, desde el informe hasta los comentarios. Patricia. Me encantan los informes de la usina. Creo que tiene puntas ahí súper interesantes, ¿no? De análisis súper interesantes. Y bueno, y me quedo con muchas reflexiones y provocaciones que traían de la mesa. Yo creo que una cosa, en esto que decía Álvaro sobre el rol que tienen los partidos políticos, yo creo que en parte también la discusión es esa. Hay una tarea de pedagogía y de participación de los partidos, y una diferencia que para mí es importante, que es participar y representar. La política no es solamente estar en los lugares de responsabilidad política. Hacer política es resolver conjuntamente con otras personas problemas individuales. O sea, ¿no? Y es esa la discusión, creo yo, que desde la izquierda tenemos que dar. Bueno, ¿en qué medida yo construyo con otros soluciones a los problemas que son míos o que no son míos o que son de otros, pero que son problemas comunes, digamos? Entonces, como en esa visión más amplia de la política, me parece que ahí caben y entran otras cosas y hay otras responsabilidades de los partidos. ¿Es verdad que los partidos cuando son gobierno pierden esa dimensión? Bueno, yo creo que hay una dimensión, primero que eso ha pasado, más que sobrado lo sabe Álvaro, ha pasado en toda América Latina. El caso del PT, por ejemplo, también es un ejemplo en relación a eso. Creo que aprendimos los partidos políticos que es muy importante sostener la participación en el partido cuando tenemos el gobierno. Es importante que no solo eso, sino que el partido quede a la izquierda del gobierno, y eso tiene múltiples análisis, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Rafa Piñeiro, de Verónica Pérez y de Rosenblatt sobre la responsabilidad que tienen las bases de los partidos en la construcción de las ideas políticas después que en los gobiernos. Esa tensión es una tensión que tiene que sucederse. Decías, perdona, pero no quiero dejar de entender esto. Sí. Decís que, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, si es gobierno, o cuando fue gobierno, que el partido Frente Amplio quede fuerte y a la izquierda del gobierno para tensionar hacia ahí. Sí, el partido tiene que molestar. Porque si el partido no molesta y el partido solamente... El gobierno es lo posible, ¿no? Eso Ana lo tiene mucho más claro. Vos tenés muchas ideas, pero después tenés un montón de limitaciones además de ideas. Podés hacer muchas cosas, muchísimas, pero tenés limitaciones. El partido tiene que poner arriba de la mesa las ideas y discutir las ideas y llevar eso más lejos y plantear cosas más lejos. Y yo creo que, por ejemplo, el proceso del Frente Te Escucha, ¿no? Ana lo decía hoy en la LUC, yo me quedé también mucho reflexionando sobre lo del Frente Te Escucha cuando salimos a hablar con la gente. La gente te dice cosas que te molestan profundamente. Mi planteo del arranque fue, bueno, no hay que enojarse cuando... Y la segunda vez me reenojé porque no podés discutir y te pasa por adentro y decís, está. La consigna era no enojarse, pero te pasaban cosas, porque quiero decirte que ante lo que vos estás diciendo, pero está bien eso, está bien el ejercicio de ir y que lo que el otro te plantea te incomode, te moleste, o sea, esa incomodidad que tenés con el movimiento social, que lo tenés que tener, que el movimiento social tiene que incomodar a los gobiernos, que los partidos tienen que incomodar a los gobiernos, porque si no,
hay una... ¿Dónde está la democracia si nadie incomoda al gobierno? ¿Sabes que sobre esto que planteas, y ya voy a vos, Ana, me quedo pensando en que evidentemente el estilo de este gobierno, del actual, ha sido muy diferente al del Frente Amplio en cuanto al lugar, directamente eliminando con la LUC, etcétera, lugares de participación, sacando de la mesa a los movimientos sociales y a la sociedad organizada. Ahora, durante los gobiernos del Frente Amplio en que estaban sentados en la mesa las organizaciones, creo que hubo muchos casos en que sí, muy lindo todo, pero acá decidimos nosotros que somos los que sabemos además qué consecuencias puede tener esas ideas maravillosas que tienen ustedes. Mirá que no es tan fácil. Pero la mesa, la calle, que te molesten en la calle. Yo creo que en eso el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad o el movimiento sindical te molesta en la calle. También te molesta lo que hacen y cuando te discuten a vos y cuando dicen que el gobierno no hace... Bueno, está bien que eso te incomode. Me parece que parte del aprendizaje de ser gobierno es que si no te incomoda nada, si no te incomoda nadie, si nadie te disputa ideas, sos solo vos sentado ahí en lo que dice Ana, sos vos sentado en el piso 25 diciendo cómo tiene... No puede ser así. Pero me parece no puede ser así. Un gobierno de izquierda no puede plantearse eso. Pero la derecha... Por suerte, la derecha piensa otra cosa y hace una cosa distinta. De esto de las incomodidades que estamos hablando, creo que la incomodidad máxima, perdón que me enfrasque un poco en esto, pero me parece fundamental para la política, es explicarle por qué no a la sociedad civil organizada o a los vecinos o lo que sea. Decir, sí, ¿sabés qué? Tenés razón, pero no se puede hacer. Pero no solo es explicar, porque a veces... O no se hace. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque vos tenés... Eso, vos tenés arriba tenés la plata que tenés disponible, ¿no? Arriba de la mesa y estás tomando decisiones sobre eso. Decís, bueno, voy a poner acá, no voy a poner acá. En todos lados no puedo poner, todo no lo puedo hacer, lo que dice Ana. Y alguien va a venir a decirte algo que vos consideras que es muy justo y que está muy bien el planteo del otro y que a vos te encantaría hacerlo. Y que si vos tuvieras en el bolsillo la plata para hacer todo, bueno... La plata y las tensiones de poder, porque también es muy lindo, pero no me quiero enemistar con esto de acá que me desestabilizan. O no podés hacerlo a veces. Y vos a veces podés decir, no puedo por esto, no puedo por lo otro. No quita que vos, no es que vos le explicás al otro. Vos ponés tu percepción. No quiere decir que el otro no esté bien lo que está planteando. No, digo explicar por qué no se hace lo que se sugiere. Y a veces te pasa también que decís, sí, la verdad que tienen razón. Dos cosas, bueno, más de dos cosas. La primera vinculada con que esto es a tres bandas. Es el gobierno, la fuerza política y la sociedad organizada. Creo que eso es lo que nosotros aprendimos a partir, y cuando nosotros decimos, nos hicimos la autocrítica en la práctica con lo de la ley de urgente consideración, es que aquí la fuerza política no va a sustituir al gobierno, ni el gobierno puede sustituir a la fuerza política. Hay tareas distintas de cada uno. Ahora, tiene que haber niveles de relacionamiento. De hecho, cuando ahora se hizo el compromiso político que se hizo, que está vinculado con los temas de que, bueno, la elección del próximo 30 ordenará la fórmula y todo eso, se aprobó también un documento, que es un documento viejo, pero es un documento que había quedado como ahí guardadito, que es el de relacionamiento del gobierno, la fuerza política y las organizaciones sociales. Y va por acá, sociales. por esto que estamos hablando. Y va por acá de lo que estamos hablando. Es decir, vos podés tener el gobierno, fui parte de los dos gobiernos de Tabaré, fui parte de los dos gobiernos de Mariano, más del que fui intendenta. Y en realidad, a nivel del gobierno nacional se implementaron diferentes estrategias, se hacían los consejos de ministros en todos lados, estábamos hasta las 10 de la noche el día de ese consejo de ministros recibiendo organizaciones sociales, pero hay algo que tiene que ver con esto que tú decías, que es que se puede, que no se puede, la respuesta, pero eso no significa capilaridad. Eso es lo que de alguna manera mucha gente después nos dijo en el FAT Escucha, ¿verdad? O sea, cómo sentía o de qué manera valoraba, algunos positivamente eso y otros que había algún paso que faltaba. Ese paso que faltaba no necesariamente se hace desde el gobierno central. La fuerza política, a su vez, y cuando hablo de la fuerza política, el Frente Amplio tiene una peculiaridad, que es justamente el del territorio. Desde el día que nació, el Frente Amplio nace con organización de base. La organización de base tiene que seguir jugando el mismo rol que jugó toda la vida.
Es decir, no puede basarse en que, bueno, ahora llegamos, ellos están en el gobierno, ellos me representan. No, nada va a sustituir el trabajo que hace. Ayer se los decíamos, estuve en el Paso de la Arena, ¿no? También eso es otra modificación de la forma de la política. Muchas veces nosotros íbamos a los comités y representábamos al gobierno o a la mesa política. Esto, hablabas, dabas el informe, ¿no? Aplaudían y te ibas. No, eso ya no existe más. Entonces, allá la gente pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Y por qué tal cosa? No sé, a una reunión que parecía que iba a ser corta, ayer el día estaba feo, no sé cuánto, no sé qué. Me los imagino llegando diciendo, bueno, pim pam pum. No, estuvimos rato, Caggiani, Mario, el compañero que representaba a Lima, y yo, ¿no? Es decir, y la gente preguntó y opinó. ¿Ah? Entonces, eso que estaban haciendo ayer, esto lo tienen que seguir haciendo. Porque es eso, somos una fuerza política que no fuimos creadas solamente para electoral, ni siquiera no solamente, fuimos creadas con la vocación de carácter permanente. Y eso además enaltece la actividad política, porque lo otro, cuando nosotros hablamos de no naturalizar los temas de la corrupción, se empiezan a naturalizar de que todos somos iguales. Y el Frente Amplio tiene la peculiaridad de que política hacemos todos en los diferentes niveles que tenemos de la organización de nuestra fuerza política. La participación. La participación está en la base de nuestro pensamiento. O sea, yo no los voy a aburrir acá con los materiales que se han elaborado desde hace muchísimos años. Pero yo voy al documento del 89 para el primer gobierno departamental, donde decimos que tenemos que dar una batalla contracultural que es favorecer la organización de la sociedad cuando todo busca desestructurarla. Estamos hablando del año 89, ¿Ah? Y en eso se basaba la instalación de un proceso de participación ciudadana como parte de la construcción de políticas públicas. Eso no perdió vigencia. Eso está cada vez más vigente, más allá de que los asesores digan que esto no es, que es muy clásico esto. Pero si no existe participación, está bien, gobernás para unos pocos, ¿verdad? Y el resto no importa cómo se puede. En este caso, es decir, yo rescataba, el otro día me tocó ser parte del homenaje a Mariano en el MAPI. Y también traje un ejemplo de Paso de la Arena, porque un vecino de Paso de la Arena, que era muy insistente en aquella época, fíjate lo que estoy hablando, con una calle, nunca más en mi vida me voy a olvidar, Oscar Wilde, y entonces ese vecino me decía, ¿vos te das cuenta que Mariano tomaba nota de todo lo que yo le decía? Yo que no tengo más de 6º año de escuela, ¿no? Entonces, es eso que vos decías hoy. Es decir, vos encontrás sabiduría en lo cotidiano, en mucha gente, es decir, que te nutre para construir la política pública. Y creo que, me lo encontré ayer, otra vez ese vecino, porque acá hay otra cosa que tiene que ver con las edades, aprovecho a decir, ¿no? También, si uno lo piensa por uno mismo, yo lo pienso, mis padres ahora fallecieron, mis tías, todo. Es decir, son de los que van a votar en cuanto abre el circuito. Hay una cosa y más aquellos que sufrieron la dictadura, este año que se cumplen, ¿no?, 40 años de las primeras elecciones después de la dictadura. Eso de estar y de ir a votar y de participar de la vida, nosotros tenemos que trascender a esas generaciones y que el conjunto de la sociedad sienta este patrimonio de que la política está hecha, que tiene que ver con cada uno de sus aspectos, de su vida, los aspectos de su vida cotidiana. No es una cosa de algunos por ahí. Tiene que ver las decisiones que tomás vos hoy firmando un expediente, como nosotros siempre decimos, los expedientes son personas, impacta en la salud, en la vivienda, en la educación, en todas las cosas. Por lo tanto, impacta a todos los ciudadanos. Ya la seguimos en este rincón. Voy con Maite. Y ahora vamos a hablar sobre listas, mujeres y política con la periodista Mariana Cianelli. Mariana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, hace poco mencionábamos cómo naufragó, ¿no?, aquella ley de paridad en el Parlamento. Y bueno,
bueno, tenemos las elecciones internas ahora a la vueltita de la esquina. ¿Cómo se ven representadas efectivamente las mujeres en las listas entonces? Bueno, los últimos datos muestran las barreras que existen efectivamente para que las mujeres y las disidencias terminen resultando elegidas. En un trabajo que hicimos con el periodista Mateo Guarnaschelli para La Diaria, analizamos todas las listas para los órganos deliberativos nacionales, unas 1.500, y de ese total vimos que 78% de las listas están encabezadas por hombres y tan solo 22% de las listas están encabezadas por mujeres. O sea, este dato confirma un poco lo que se viene dando elección tras elección. Claro. Además de los datos que pudimos ver, 33% de las listas utilizan el mecanismo minimalista de la terna y ubican a la mujer en tercer lugar. Esto es bueno recordar, lo vimos en programas anteriores, la ley de cuotas que empezó a regir en 2014 estableció que los partidos estaban obligados a definir personas de distinto género en una terna. Y lo que terminó sucediendo, mayoritariamente elección tras elección, es que los partidos políticos por lo general eligen tan solo a una mujer y casi siempre lo ubican en tercer lugar. Eso después lleva a que no llega al cargo, digamos. No llegan a ser elegidas. Claro. Ese es el gran problema con la ley actual y con la forma en que los partidos tienen de definir los lugares. Exacto. Bueno, y después hicimos un análisis por partidos. Bien, ¿por cuál empezamos? Por el Frente Amplio. Bien. En el caso del Frente Amplio, 26% de sus listas están encabezadas por mujeres. Hay solo un 1% de las listas del Frente Amplio que utilizan el esquema minimalista de la cuota, que es varón, varón, mujer, y en realidad están yendo en contra, o sea, están incumpliendo con un mandato del Frente Amplio que aprobó en su plenario nacional de 2017 de establecer la paridad para sus listas. O sea, estos serían excepciones contadas. Exacto. Pero a su vez también tenemos que a nivel global el Frente Amplio, el 71% de las listas del Frente Amplio define como sistema paritario encabezar varón, mujer, varón en esos primeros 3 lugares. Hay tan solo 2 listas que vimos de todas estas listas que utilizaron un mecanismo de paridad que es elegir o colocar, digamos, en las listas a 2 mujeres, 2 varones, 2 mujeres, 2 varones, que eso está establecido en el último reglamento del Frente Amplio para estas elecciones internas, incluso se maneja esa posibilidad y tan solo 2 sectores utilizaron ese esquema. ¿Cuáles fueron? Casa Grande y otro sector que es con números. Y si vamos a los candidatos entonces del Frente Amplio, ¿qué es lo que pasa con sus listas? Bueno, en el caso de los candidatos del Frente Amplio, 33% de las listas que apoyan a Carolina Cose están encabezadas por mujeres y 22% de las listas que apoyan a Yamandu Orsi están encabezadas por mujeres. Muy bien. Hay ahí como una distancia. Sí. Después, bueno, analizamos también lo que sucedió en los distintos partidos. Por ejemplo, el caso del Partido Nacional. Bien. En el caso del Partido Nacional, vimos nos llamó la atención, digamos, el número que recogimos en el análisis. ¿Por qué? Porque eso, cuando se votaba el proyecto de ley de paridad, justamente, si bien fue presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, la mayoría de su partido estuvo en contra, el Partido Colorado también, y Cabildo Abierto también. Sin embargo, el Partido Nacional es el que tiene mayor cantidad de mujeres encabezando listas de todos los partidos, un 29%, 3 puntos más por encima del Frente Amplio. Esto igual, de todas maneras, se explica porque en la mayoría de los casos las precandidatas Laura Raffo y Roxana Corbrán están encabezando las listas. Claro. Eso no sucede, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose en el Frente Amplio, ya no encabeza las listas. Eso hace que varíe un poco este número en ese caso. Claro. Pero también, yendo al análisis más global, 51% de las listas del Partido Nacional cumplen de manera minimalista la cuota, es decir, hay solo una mujer y casi siempre está en tercero. Como lo tienen que hacer por una cuestión legal y bueno, igual se hace. Claro, exacto. Después también, si analizamos qué sucede con las listas que apoyan a los precandidatos, hablábamos de Raffo y de Corbrán,
Bueno, ¿qué pasa con el caso de Álvaro Delgado? 63% de las listas que lo apoyan cumplen de manera minimalista con la ley de cuotas y 81% de las listas están encabezadas por varones. Bien. Si vamos al caso de Jorge Gandini, el otro precandidato, él en la mayoría de los casos encabeza las listas, 98% de las listas están encabezadas por varones en su caso. Bien, Partido Colorado entonces. En el Partido Colorado tiene eso, en la escala tiene tan solo 14% de las listas encabezadas por mujeres. También, en su caso, 64% de las hojas de votación están armadas de forma minimalista para cumplir con la ley de cuotas. Y si vamos a qué sucede con los precandidatos, tenemos que en el caso de Andrés Ojeda, Robert Silva y Gabriel Gurméndez, en muchos casos ellos también encabezan las listas, entonces bueno, hay mayor presencia de varones, pero en todos estos casos no hay una sola lista encabezada por mujeres que apoyen a estos precandidatos. Está también el caso de la precandidata Carolina H. Ella también utiliza una estrategia similar a la de Raffo y Corbrán, pero en su caso ella encabeza todas sus listas. Y en el caso de Tabaré Viera, tenemos que un 92% de sus listas están encabezadas por varones. Y si nos vamos a Cabildo Abierto, ¿qué pasó ahí? Y Cabildo Abierto es el partido que más desigualdad, digamos, en el armado de las listas tiene. El 98% de las listas de Cabildo Abierto están encabezadas por varones. Mariana Cianelli, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Volvemos a la mesa. Bueno, y en su condición de presidenta de Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio, me remito a Patricia González. Patricia, ¿qué reflexión, trascendiendo lo evidente, ya que aparte es tu área de experticia, te despierta todo esto que tan claramente planteó Mariana? Está muy bueno el informe de Mariana. Me parece que recoge cosas y puntos también que son interesantes en esto de cuando las personas se ponen en los primeros lugares para encabezar listas. Ahí hay toda una discusión sobre si eso está bien o está mal. A ver, es natural que en la política electoral, y esto pasa siempre porque para mí hay una diferencia importante, que es la participación de las mujeres en la política, es una cosa, la participación de las mujeres en la política electoral es otra. Eso se ve y se ha visto siempre. En los partidos políticos hay un montón de mujeres que participan activamente. Si vos miras las direcciones, en el caso del Frente Amplio, después de muchos años de batalla, son mucho más paritarios los ámbitos internos. Entonces, en la interna de la política cotidiana hay muchas más mujeres, los gabinetes empiezan a ser más paritarios. Eso avanza, pero después cuando llega la política electoral es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay un punto central que es lo cultural. Se mide ahí. ¿Qué quiere decir? Que cada uno se mide el precio. Que para mí esto es un punto muy importante. Que es, bueno, vos estás en el lugar de la lista según qué. ¿Cómo se establece cuál es el lugar que vos tenés en la lista? Bueno, es una negociación política que se basa en supuestos que se dan en negociaciones internas donde cada uno tiene una valoración sobre su propio precio, ¿no? Yo voy a juntar votos o no voy a juntar votos, porque los lugares donde las listas se organizan según si las personas juntan o no juntan votos. Eso es inchequeable en general. Es posible en algunos casos que sea chequeable porque la persona haya juntado votos en otras oportunidades y pueda decir, bueno, yo siempre que encabezo las listas tengo tantos votos, pero ahí hay una cuestión de autoestima y de capacidad política que Karina lo decía de una forma muy correcta además. En general, ahí hay un punto en que la masculinidad se siente mucho más cómoda para decir, no, pero yo, el candidato natural, lo que se dice, no, yo tengo que encabezar yo la lista. Y en general, vos ves mujeres con mucha trayectoria, con grandes historias, ¿no? Mujeres que vos decís, bueno, pero eso es ¿no? Grandes mujeres dirigentes políticas que no dan esa disputa de esa manera. Porque hacen otra política, o porque hacen otras valoraciones, o porque tampoco es tan fácil ganar esa discusión en las internas de que no está bien visto. Tiene mucho costo hacer eso. ¿Tiene mucho costo para las mujeres diferentes para los hombres? Sí, muchísimo más. Eso está visto, por ejemplo, en la candidatura de Carolina Cose, ¿no? ¿Qué es lo que le cobran o qué es lo que molesta del planteo de Carolina Cose? ¿Qué es, ¿no? Las cosas que dice la gente, que es una mujer autoritaria, que todo ese planteo sobre su forma tiene que ver también con una mujer que hace valoraciones sobre sí misma. Ana lo vivió.
y lo puede decir ella, pero las valoraciones que hacen sobre vos, cuando vos estás en el espacio político, son valoraciones que van a lo personal. Son sobre el mechón, sobre si tenés buena cara, sobre si ponés mala cara. Es otra valoración de la opinión pública hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo te parás vos? Que además no es un lugar que te queda natural, es más difícil. Es más difícil pelear el lugar en la lista. Las disputas, el feminismo entra en desgracia en la era de la discusión de las listas. Eso pasa siempre. Vos venís divino, que te encanta, que los movimientos, que todo, nos encanta el 8 de marzo, hasta que llega el momento de hacer la lista. Y en ese momento, donde vos tenés que poner... porque vos tendrías que privilegiar a unos sobre otros. Vos tendrías que decir, y esto no pasa solo con las mujeres. Yo digo esto sobre las mujeres, pero hoy salió un análisis de Mediared que me parece súper interesante, que habla sobre las mujeres negras, que habla sobre las personas trans, que habla sobre las personas jóvenes. O sea, ¿qué pasa cuando decimos la mayoría están encabezadas por varones? Decimos que hay una cosa muy homogénea en el hacer política, en la lógica del candidato natural. Ese candidato natural es un varón, ese candidato natural es mayormente blanco, ese candidato natural es mayormente veterano. Entonces, si vos mirás la sociedad en toda su complejidad, decís, bueno, pareciera que la política, el que junta votos, es este pedacito. Y todos los otros quedamos en un lugar de subalternidad sobre eso. Y ahí hay una interpretación intermedia que ¿es que la gente no vota eso o es que vos negociás mejor cuando tenés que negociar el lugar en la lista y decís, no, mirá, lo que pasa es que yo, que soy el candidato natural, junto más votos que lo que juntan Hoy otros? hablábamos de terrajear la discusión en televisión. Bueno, es la misma. ¿Es que la gente mira eso o es que es eso lo que se le ofrece? Lo que pasa es que ahí hay ese es el intermedio de la cultura política. Entonces, y para mí ese me parece un punto importante. ¿Por qué? Porque la legislación transforma la cultura, sí. Para eso nosotros hacemos legislación, porque damos la disputa, en la legislación damos la disputa cultural, porque discutimos, porque debatimos en el espacio público. ¿Alcanza? No. La discusión es mucho más rica que eso, y el debate de la cultura política y la transformación de la cultura política es más compleja que eso. Y yo creo que en el Frente, y no creo que eso venga de este periodo, ¿no? El primer encuentro de mujeres del Frente es del 87, ¿no? O sea, no creo, no es nuevo en el Frente la disputa del lugar de las mujeres adentro del Frente Amplio. ¿La ola feminista permitió otras cosas? Sí, claro que sí, y permitió un avance muy importante. ¿Alcanza con eso? No alcanza, porque ahí la transformación cultural también implica que todas las personas que tenemos espacio de representación política, en algún momento empecemos a ver, empecemos a ver valor político en otras personas, en otra subjetividad, en otra forma, ¿viste? Que no solo el valor sea pararte a hablar en un acto, no solo el valor... Bueno, hay otras cosas que son valiosas. Entonces, si es de negociar y si la política es de negociación, ¿por qué no es una valoración sobre las mujeres? ¿No? En esto de solo hay algunos tipos de mujeres que caen bien a la política e incluso si esas mujeres caen bien a la política tienen una resistencia muy superior que la que puede tener un hombre promedio. Ana, y cerramos. Sí, ¿sabés que en el año 1991, sigo con lo de la veteranía, se pone en discusión en el segundo congreso del Frente Amplio el tema de la cuota? Y entonces, viejas compañeras que venían de la época de la CONAPRO, de la lucha feminista de ese momento, imagínate, de los primeros 8 de marzo, que eran 4 o 5 manifestando, suben a donde estamos varios delegados de base jóvenes en aquel momento, ¿no? Dice, ¿firmás para la cuota? Y yo a la compañera Lilian le pongo cara de asco y le digo, ¿te das cuenta qué horrible que seas elegida por la cuota? Me arrepiento toda la vida de lo que le dije. Toda la vida he vivido pidiéndole disculpas. Porque efectivamente, si vos no ponés determinadas cosas, eso no sucede. ¿Con eso alcanza? Con eso no alcanza. Porque para que las mujeres podamos tener una vida política plena, necesitamos también resolver otros aspectos de las condiciones materiales de la vida y de la cultura de la sociedad. Entonces, tenemos leyes, pero las leyes no avanzan, es decir, pero no van al mismo tiempo que la transformación cultural. Hubo un día que estábamos en el Congreso de Intendentes
las 3 intendentas mujeres, las primeras 3 intendentas mujeres de este país, porque había sido miembro del Consejo doña Alba Roballo un año cuando era colegiada de la Junta. O sea que las 3 primeras mujeres, que era Pati Ayala, la intendenta de La Valleja, Adriana, el apellido también. Adriana y yo. Y ese día sale como gran noticia que éramos las que teníamos... Peña, ¿no era? Adriana Peña, tal cual, perfecto. Adriana Peña, que nos sacamos una foto, las 3 juntas, porque tiene que ver con esto, éramos las que teníamos mayor oposición, mayor opinión negativa. Esto que acá pasa, que se dice, lo de Laura y lo de Carolina, y al lado en ambas la de Soberbia, si vos te plantás firme, qué guapo para ser fina. Sí. Empezaste con HU y era GU. Me había asustado, sí. Pero está bien, se entiende. ¿No? O sea, pero eso, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Se planta. Y si todavía le das una piña a otro, pero todavía mejor. Si una mujer tiene una actitud de firmeza, es autoritaria inmediatamente. Entonces, hay una valoración cultural que todavía nos cuesta mucho avanzar sobre ella. Cuando Sanguinetti dijo sobre Carolina esto, ¿no? Dijo que Carolina era confrontativa y que... No, o sea, se planta, da su opinión, sea la que sea. Si un hombre es confrontativo, eso es lo que tiene que ser, es el deber ser. Entonces, eso todavía nos va a llevar tiempo superarlo. Las listas. Yo creo que es diferente, nuevamente, más allá de todo esto que lo digo como panorama general, lo que sucede en los partidos de la coalición que lo que sucede en el Frente Amplio. Te pido brevedad para cerrar, En el partido de la coalición, además de esto, hay que poner mucho dinero, insisto, esto ordena las listas de octubre. Yo no me olvido cuando Verónica Alonso gana en las internas y eso define que Gandini no sea después candidato a intendente de Montevideo. Lo viví cerquita ahí en la discusión. En el caso del Frente, es decir, creo que nosotros tenemos que seguir dando esta discusión, insisto, las internas y este estudio que se hace nos tienen que permitir mirarnos. Lo digo con tranquilidad, yo encabezo la lista de Montevideo y nosotros hicimos 1 y 1 y 1 y 1 y una mujer encabeza la lista en Maldonado y en La Valleja y en varias departamentales y en Paysandú, o sea, tenemos varias departamentales que mantienen ese criterio, pero eso igual nos sigue costando mucho. Y nos sigue costando mucho en esto de darle la misma, porque lo que dijo Patricia es tal cual. Es decir, está lo que es el candidato natural, ¿tá? Y lo otro cuesta y hay que remarla. Ana Olivera, Patricia González, un placer de charla, muchas gracias. Un gusto la gracias a ustedes, podemos seguir después. Un gusto compartir. No, es que es imponente que hemos hablado 1 hora y 17 minutos de este tema. En realidad han sido charlas políticas a partir de las internas y me parece que recién abrimos unas cajitas que podríamos dedicarle un programa entero a cada una. Ya volveremos a charlar acá, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y falta menos de 1 hora para el debut de Uruguay en la Copa América. ¿Cuál es el clima que se está viviendo entonces en la ciudad de Montevideo? Al menos vamos a ver el clima que se está viviendo en una esquina en particular y eso nos lo va a contar JP. Buenas noches, Jota, ¿dónde andás? Maite, Jorge, el saludo desde luego a todo el panel, a todos nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en Rivera y Joaquín Requena, aquí en la esquina del Bar Luz, este bar histórico montevideano con más de 110 años. Y bueno, vamos a ingresar a preguntar, bueno, cómo se vive esta previa de Uruguay-Panamá en el debut de la Copa América que va en vivo a partir de las 10 de la noche por TV Ciudad. Vamos a ingresar, vemos una bandera acá y también el cartel, mira, todos arriba de la Bielsa Neta. Esto en referencia al señor Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, que dejó a Nicolás de la Cruz, para muchos el jugador del pueblo, fuera del 11 inicial. Vamos a ingresar aquí al Bar Luz. Mirá cómo está de gente, Maite, Jorge. Allá en el fondo lo veo Castaindebat, lo vamos a ir a buscar, presidente de la Juventud Nacionalista. Castaindebat, buenas noches, ¿cómo le va? Vamos a hablar de fútbol. Lo vemos ustedes, conocido también para el espectro político, comunicacional. Estamos en vivo para la Letra Chica. Bueno, ¿cuál es el pronóstico para el partido de Uruguay esta noche? Para mí ganamos 3-0. 3-0. ¿De quién los goles? Y me gusta uno de Darwin, Georgian
Y capaz que Darwin mete 2. ¿Le gusta Bielsa, no le gusta Bielsa? Me encanta Bielsa, me encanta Bielsa. Dejó afuera de la Cruz, para mí el jugador del pueblo. No lo quiero debatir con usted al aire, pero ya lo miro raro el partido esta noche. Pero citó a Suárez, cuando todos a veces decían que no lo iba a citar. Ah, claro, usted dice una figurita por la otra, está bien. Castendebate, bueno, gracias, disfrutar la noche. Estamos aquí en el Bar Luz, mirá cómo sale la pizza calentita. El televisor, ¿pasará en el partido en este? Mirá el Sancho portable deluxe, ¿cuántos años debe tener este teléfono que es reliquia? Es increíble, los muchachos trabajando. Caballero, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Bueno, Alejandro, ¿hace cuántos años trabaja aquí en el Bar Luz? Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Cuál es la especialidad de este bar para aquellos vecinas y vecinas que no han podido venir aún? Pizza, mozzarella, fainá, grapa, caña, vino cortado. ¿Se sigue vendiendo el espinillar? ¿Sigue...? Con coca, seguro. Se sigue largando, digamos. ¿Cree que lo habían descontinuado? No. Sigue estando. Hay espinillar. ¿Conoce la historia de este televisor que tenemos aquí, que lo acabamos de ver? Televisor viejo. Histórico, desde siempre. Sí. Bueno, pronóstico para hoy, para el partido de hoy. Ganamos 3-0. 3-0, ve 3 goles de Uruguay hoy. Sí, claro. Salimos campeones de esta Copa, no, porque ¿viste? Nosotros estamos ilusionados, pero Brasil está ilusionado también, Argentina tiene un equipazo. No se sabe, vamos a ver. Con humildad, como siempre. Mierda poco, el amigo sabe mucho de fútbol acá. Bien, muchas gracias, querido. Cortito, pronóstico para hoy, ¿cómo la ve? Yo te puedo tirar un 2-0, pero no, soy antifútbol, ¿viste? Ah, ¿no le gusta el fútbol a usted? Laburo acá, delivery, 2x3, voy bichando ahí la tele y claro, eso. Pero lo pispea tranquilo. Voy pispeando tranquilo ahí, sí. Claro, no es un fanático, no es el que grita el gol, el que se sube arriba de la mesa, nada. No, ni a palo. Tranquilo, voy chusmeando y todo. O sea, me alegro si gana Uruguay, obviamente, pero después... Usted es uruguayo, sí, digamos, nació aquí, pero no es fan del fútbol. Claro, pero no soy fan del fútbol. Bien, claro. Arriba. ¿Qué deporte le gusta a usted? A mí me gusta, hoy en día, ninguno. Música, nada más. ¿Escucha la música? Escucho música. ¿Es del palo del rock? No, ¿de cumbia? Una banda de cumbia. ¿Cómo se llama la banda? Modo cumbia se llama la banda. Modo cumbia. ¿Se anima a tararearme Soy Celeste cantadito? En la tonada una clarinada cortita. Tenemos 30 segundos. El Soy Celeste, a ver. Soy celeste, celeste soy yo, vale, soy celeste. Bien, me encantó, no contagiamos, pero bien usted igual. Se quedan aislados, pero bien, nosotros le metimos garra, nosotros lo vivimos intensamente, que es lo que importa. Como tiene que ser, y eso que no soy fanático del fútbol. Claro, es verdad. Así es hincha. Bueno, gracias, buenas noches, buena jornada laboral. El caballero dejándolo todo. Nosotros, Maite, Jorge, que nos aprestamos a seguir recorriendo las calles de Montevideo. A propósito del partido de Uruguay, cómo lo viven los uruguayos y las uruguayas, a nada de ya vivirlo por TV Ciudad. Muy bien, JP, muchísimas gracias. Recomendadísima la pizza del Fainá del Bar Luz y bueno, se vuelve bastante optimismo ahí por parte de los uruguayos de cara a lo que va a ser este partido. Quédense que enseguida seguimos con la letra chica. Continuamos con la letra chica y como les comentábamos al principio, el PIT-CNT resolvió un paro con movilización para este jueves 27 de junio. El paro se realizará de 9 a 13 horas y es en defensa del trabajo y las garantías individuales. La movilización está convocada para la Plaza Huelga General, esto en Beloni y 8 de octubre, a 51 años de la huelga general contra la dictadura cívico-militar. Para hablar sobre el porqué de este paro, recibimos a Daniel Liberio y también a Flor de Lis Feijó, ambos representantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por estar en este día aparte y en esta previa. Coménteme primero cómo es que se llegó a la decisión de realizar este paro, teniendo en cuenta que van a estar a 3 días de las internas. Bien. En realidad nosotros esta definición no la tomamos ahora, venimos hace mucho tiempo trabajando. Ya en el 50 aniversario, 50 conmemoración de los 50 años de la huelga general, el año pasado realizamos una concentración en la Vieja Teja y ahí también definíamos que era necesario permanentemente, cada vez que llega esta fecha, los trabajadores y las trabajadoras movilizarnos, no solamente para rescatar la memoria de lo que fue el proceso de esa heroica huelga general, sino también poner en ese momento, desarrollar nuestras reivindicaciones en el día de hoy. Entonces se ubicó no solamente la fecha 27 de junio, sino también en esa zona, recordando que la zona justamente de Flor de Maroña
es una zona donde en esos momentos había una fuerte presencia de fábricas, fundamentalmente textiles, con miles y miles de trabajadores y trabajadoras, también la presencia de fábricas de curtiembre, y es un barrio que jugó un papel fundamental lo que fue en esa heroica huelga general. No solamente los trabajadores ocupando la fábrica, sino también el barrio en su conjunto, rodeando a sus trabajadores, siendo solidarios en los momentos tan difíciles. Entonces, podríamos haber elegido cualquier barrio de Montevideo o cualquier punto del país, porque fue una huelga general que fue nacional, que fue colectiva con los trabajadores y el pueblo, y bueno, yo creo que permanentemente está reivindicando lo que fue ese día para nosotros muy importante, ¿no? Muy bien, además de la defensa de la democracia y también del respeto de los derechos individuales, otro punto que se puso sobre la mesa en relación a este paro es el de la defensa del trabajo. ¿Por qué? Está muy claro para nosotros lo que significa la defensa del trabajo, sobre todo en la coyuntura actual en la que estamos viviendo. Hay que pensar en los más de 500.000 trabajadores y trabajadoras que hoy ganan menos de 25.000 pesos. Hay que pensar que esos más de 500.000 trabajadores, hay 265.000 mujeres que ganan menos de 25.000 pesos y dentro de esas hay casi 90.000 que ganan menos de 15.000 pesos. Estamos hablando en un momento que desde el gobierno nos dicen que se han creado como 100.000 puestos de trabajo y nosotros lo único que vemos que lo que se crea es permanentemente precarización del trabajo y una ausencia terrible del Estado en cuanto a los derechos laborales que tenemos todas y todas. Entonces, nos parece más que fundamental colocar el tema del trabajo arriba de la mesa, colocar también del punto de vista programático lo que hace a la diversificación de la matriz productiva, lo que hace a la generación de empleo de calidad, con innovación, con conocimiento, para de verdad construir para las y los trabajadores otro tipo de vida digna relacionada con el mundo del trabajo. Es un momento bastante complejo para nosotros y era justo y necesario que un 27 de junio, que conmemoramos una huelga general que marcó un hito histórico para los trabajadores, a 51 años, pero a 60 años de aquel 64, donde los viejos empezaron a delinear el golpe de Estado en Brasil, habrá huelga, y después, bueno, después vino el Congreso del Pueblo, después más adelante, en el 66-67, se terminó de definir si hay golpe de Estado, hay huelga, que no era solo la defensa de la democracia, que también lo era además la defensa de un paquete que hacía la dignidad del conjunto de nuestros pueblos. Vaya si este 27 de junio no tendremos que poner nuevamente frente a este modelo de desigualdad el tema de trabajo que para nosotros es primordial. Mencionabas una cuestión de salarios, pero el gobierno manifiesta que de 2019 hasta parte hubo una recuperación salarial. ¿Qué pasa con estos datos que maneja el gobierno? Hay un dato que es real, ¿no? Yo creo que los últimos datos del aumento de la pobreza infantil, que eso debe doler mucho. Cuando se habla del aumento de la pobreza infantil, capaz que uno en el imaginario piensa que en los barrios pobres nacen más niños, por eso hay más niños pobres. En realidad hay más pobres porque se tomaron decisiones políticas que llevaron a ese escenario. Una de las decisiones que fue más dura fue justamente las recortes de las políticas sociales. Lo segundo tiene que ver con una política salarial, que lo vimos ubicado en el 2020 en hacia adelante, donde hubo una caída de la mayoría de los trabajadores salarios, la mayoría de trabajadores privados, la totalidad de los trabajadores públicos, y en consecuencia de las jubilaciones y las pensiones que se ajustan por índice medio salario también aterrizaron. Eso fue una de las causas, no la única, porque hoy tenemos más cantidad de niñas y niños pobres y fundamentalmente en aquellos hogares donde hay jefas de hogar. Entonces, eso es muy doloroso y es parte de ese proceso. ¿Por qué hay mayor cantidad de nivel de pobreza? Porque, como decía recién Flor, hoy hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos. Entonces, el relato de que estamos en un escenario similar al 2019 es un relato que justamente contradice la realidad de los números. Es cierto que después del proceso de la caída hubo una recuperación, pero tuvo que ver mucho con la resistencia y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para generar que el salario se pudiera recuperar. Pero lo tercero, que está claro que ese relato que hace el gobierno, bueno, es un relato a medias, porque cuando vos hablás de la recuperación salarial y ubicás el crecimiento de los salarios más altos, pero las dificultades que tienen los salarios más bajos de crecimiento, vos estás hablando que hay un porcentaje altísimo de la población de que su salario no se recuperó y no se va a recuperar. Es más, los sectores que han tenido mayores dificultades de recuperar salario y no lo van a recuperar, justamente son aquellos sectores
donde el trabajo es mucho más precario. Estamos hablando de lo que tiene que ver con gastronomía, hotelería, todo lo que tiene que ver con el turismo, el servicio, lo que tiene que ver justamente con la situación de las compañías de empleadas domésticas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el comercio. Entonces está claro que esos sectores son los que tienen mayores dificultades para justamente recuperar el salario que se dice que se está recuperando. 1.200 millones de dólares fue el traslado del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras por esa caída salarial al capital. Entonces está claro que hay un discurso que contradice con los números reales. Entonces por eso nosotros nos vamos a estar movilizando por esto, pero también nos vamos a estar movilizando ante una situación, como decía Flor, de la precarización del empleo, la desregulación, el aumento de la informalidad y también la falta de control del Estado. Si vos ves que hoy han cerrado 2 plantas lácteas, yo creo que ya van 3 unidades de producción que tienen que ver con la metalúrgica, con cientos de trabajadores sin empleo. La situación de la bebida en La Valleja, que posiblemente haya un arreglo a partir de la lucha de los trabajadores. El escenario de los compañeros de la pesca, en donde hay un local patronal hace 7 meses, donde los trabajadores lo único que reclaman que justamente se logre salir a trabajar para poder llevar el sustento a su familia. Del otro lado tenés el sector empresarial especulando poder negociar no sé qué historia con el Estado para tener mayores beneficios. Y el Estado, el gobierno, que es el dueño de lo que serían los permisos que se le dan a los empresarios, no aplica lo que tiene que ver la ley para que esos permisos se le den a aquellos empresarios que quieran trabajar. Cuando los trabajadores reclaman la posibilidad de salir a trabajar y reclaman al Estado, al gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, la posibilidad de un seguro paro especial para poder tener algún tipo de ingreso que no tienen ninguno, la respuesta que tuvieron de este gobierno no fue sentarse a negociar, fue justamente una represión muy dura que se vio en el Ministerio de Trabajo. Por eso también estamos movilizando. Ahí va. En ese sentido, ¿qué evaluación hacen de ese hecho? Acá lo hablamos en la letra chica, hubo varios trabajadores heridos. ¿Qué evaluación hacen? Bueno, es una evaluación realmente negativa. O sea, hay una forma diferente de relacionamiento del gobierno con los trabajadores que es muy peligrosa. Ya habíamos vivido con nuestro compañero del Suctra, cuando hacían una asamblea en el puerto reclamando el derecho a no tener más accidentes mortales como se estaban viviendo. Le pasó a los compañeros del gas, cuando legítimamente defendían los puestos de trabajo de 25 compañeros, en la cual involucraba a la totalidad de los trabajadores con discapacidad, y la respuesta que tuvo desde el gobierno no fue una mesa de negociación, sino la aplicación de la LUC con una brutal represión. Y eso le sumás a lo que pasó ahora con la pesca, está claro que nos estamos movilizando, rechazando esas formas de respuestas del gobierno ante los reclamos de los trabajadores. Por supuesto que ojalá no existan más lo que tiene que ver las represiones, sí lo que va a existir, trabajadores movilizados en la calle, a pesar de las represiones, ¿no? Respecto a este hecho que mencionábamos sobre los trabajadores de la pesca, ¿qué es lo que va a evaluar la mesa representativa del PIT-CNT en julio? La mesa representativa del mes de julio seguirá evaluando los hechos que sucedieron, ¿verdad? Y seguirá analizando, ver qué resoluciones se pueden llegar a tomar con respecto a la situación que sucedió. Está claro, lo que primero está arriba de la mesa son esos 3.000 trabajadores que se quedaron sin empleo, que no tienen seguro de paro, y uno tiene que pensar, después de 6 meses de estar en una situación de estas características, personas que también tienen familia, personas que son padres de familia, uno pregunta cómo pueden reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo puedes reaccionar vos en una situación como la que vivieron y como la que están viviendo los compañeros? Más allá que hace unos días se pudo solucionar para 250 trabajadores nada más, es muy poco, porque lo que necesitamos son soluciones para los 3.000 trabajadores. Después, los hechos que sucedieron ante determinada situación, que a veces nos puede suceder en cualquier movilización y que habrá que analizarlo con mayor detenimiento en la próxima mesa representativa, cuál es el papel también que tiene la policía, cuál es el papel del gobierno en determinadas circunstancias, ¿verdad? En ese sentido, hubo algunos sindicatos que impulsaron una moción que buscaría suspender al sindicato policial. Sí, en realidad lo que se mandó esa moción para analizar todas las filiales y en julio lo analizaremos. Particularmente, el sindicato de la construcción está abocado hoy a esta gran movilización del 27, con los elementos que planteamos. Por ejemplo, uno más. Fíjense en que a partir de este gobierno, con los beneficios fiscales que se le dan a las empresas que trabajan construyendo viviendas promovidas, 80 millones de dólares por año
de devolución fiscal del gobierno a las empresas, a las obras de vivienda promovida, donde el 70% de esas viviendas que fueron vendidas estaban vacías. Especulación pura y dura, ¿no? Montevideo, Canelón y Maldonado. Tanto es así que un empresario, un tal Balsa, que tenían un proyecto de inversión muy fuerte, tuvo el beneficio fiscal de 43 millones de dólares y lo que el resultado de eso fue de que cerró la empresa, 400 trabajadores que ni siquiera cobraron la última quincena y también es cierto que todos los promitentes compradores quedaron colgados. Y ese mismo empresario es que también recibió beneficios de terrenos rurales, poderlo urbanizar y esos terrenos a partir de que son urbanizados tienen un costo superior de 3 o 4 veces más. Entonces está claro que estamos hablando en un proceso de regulación porque no hay controles fiscales ni del Estado sobre inversiones que tienen ese tipo de beneficios. Por eso esta modificación tiene que ver con eso y por supuesto no eludimos la discusión sobre la situación de los sindicatos policiales, pero yo creo particularmente el Zunca está pensando en eso, que hoy la confrontación directa es con el sector empresarial y hoy con un gobierno que intenta recortarnos nuestros derechos. Está claro que lo otro no lo vamos a eludir, lo discutiremos en el movimiento dentro del sindicato, tenemos ejecutivo el día de lunes, el día de mañana, y vamos a llevar nuestra postura a la mesa representativa con la discusión que debemos darnos fraterna, frontal, pero entendiendo de que las discusiones se dan en los organismos, ¿no? ¿Qué piensan sobre el espionaje que se dio respecto al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, teniendo en cuenta que fue llevado adelante por Astesiano y el rol que cumplió en esto, según los últimos chats que se revelaron, el presidente Luis Lacalle Pou? Antes de este punto particular, lo que quería agregar sobre el tema también de otra cuestión sobre la movilización, que va a estar arriba de la mesa y que es más que importante para cientos de trabajadores, es la legitimación que está haciendo el gobierno en la presentación de un proyecto de ley sobre las plataformas y sobre los trabajadores de pedido ya, etcétera, toda la cuestión que hace a la cuestión de los software y etcétera, que para nosotros es más que importante colocarlo porque entendemos que está legitimando la desregulación del trabajo, con algunos puntos que nos parece más que importantes de cómo de esta forma el gobierno transfiere plusvalía a las patronales dejando a los trabajadores absolutamente sin ningún tipo de derecho. Cuando tú a un trabajador que trabaja en plataformas le está diciendo si quiere ser una unipersonal, un monotributo o tener carácter dependiente, cuando hablamos de una relación de poder y muchas veces el trabajador opta por ser un monotributo, está perdiendo absolutamente todos los derechos que tiene cualquier otro trabajador. Derecho al salario vacacional, derecho al aguinaldo, derecho al despido en caso que lo fuere, y entendemos que es un punto más de esta batalla que tenemos contra el gobierno en cuanto a la desregularización de lo que es el mundo del trabajo, y eso también implica las enormes dificultades que tienen después esos trabajadores también para poder organizarse y juntos poder dar determinadas peleas. Que bueno, que en eso también estamos trabajando porque no son los únicos sectores que están arriba de la mesa en cuanto a esa precarización y a esa desregulación, que también va a estar en el paro. En cuanto a lo que mencionabas en tu pregunta sobre la cuestión que nos pasó con nuestro presidente, el PIT-CNT, entendemos que en primer lugar es un enorme desatino por parte del presidente de la República en querer realizar una pesquisa al presidente de la Central, que es un trabajador que nos representa a todas y a todos, recordándonos viejos tiempos de espionaje hacia los trabajadores. Es más, colocándole causa de lo que el compañero pudo o no haber hecho. Entonces, con el aval del presidente y utilizando todas las herramientas que tiene el Estado, desde la inteligencia hasta la brigada del narcotráfico, queriéndole imponer o buscándole una causa determinada a un compañero. Cuestión que le pasa en este momento al presidente, cuestión que nos puede pasar a cualquiera de nosotros dentro de nuestro PIT-CNT. Por eso, toda la solidaridad, todo el respaldo del compañero, y veremos cómo se seguirán dando los acontecimientos. Si me permitís simplemente, solo lo tomamos como no una situación particularmente de Marcelo Abdala, sino una situación del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque esto afecta al conjunto del movimiento sindical y diríamos al conjunto del campo popular y al pueblo uruguayo. Por eso, si es verdad que esto fue un escenario particularmente con Marcelo, solo lo tenemos como presente como una situación, un ataque frontal justamente al movimiento sindical. En consecuencia, por eso vamos también como parte de nuestra movilización, ese tema está planteado en la mesa. Perfecto, muchísimas gracias y vamos a ver qué dice el panel de todo esto entonces. Muy bien, para reflexionar sobre estos temas que se han venido planteando, empiezo por Álvaro Padrón. Yo creo que es bastante razonable que haya gente que se pregunte sobre la oportunidad de este paro, ¿no?
incluso fue un tema discutido en el propio PIT-CNT para decidirlo, pero hay algo que para mí hay que enfrentar muy fuerte del discurso del gobierno, ¿no? Sobre todo algunos voceros que hablan de que es un paro político en medio de una elección. Y lo conecto con el bloque anterior, ¿no? La democracia no es un asunto solo de los partidos políticos. Entonces, las elecciones son el momento de más importancia del ejercicio democrático. Entonces, no hay nada más conservador que decir que el movimiento sindical no tiene que hacer política. Y si no es político, la huelga general que hizo nacer de muerte a la dictadura, si no fue político el 1 de mayo del 83, que le dio el golpe de gracia a la dictadura, entonces escuchamos durante toda esta campaña 20 veces reuniones empresariales diciéndole a los partidos lo que tenían que hacer, cuáles eran sus opiniones. Esta es la forma que tiene el movimiento sindical de expresarse. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con la discusión del bloque anterior, qué entendemos por democracia. Y este asunto que se ha colocado últimamente de cuestionar las formas del movimiento sindical, creo que tiene que ver justamente con esa discusión. Karina Núñez. Bueno, celebro la existencia de una herramienta con un paraguas tan grande como el del PIT-CNT y sobre todo la necesidad de cuidarla. Adhiero totalmente a lo que dice Padrón. Celebro lo que los compañeros y la compañera traen, pero también a poner las barbas en remojo. Porque si ya lo hicieron y quieren volver a hacerlo, no tenemos que quedarnos con que lo intentaron pero no pudieron. Porque todo de tanto intentarlo lo van a poder. Y la responsabilidad es de los que señalamos a los sindicatos como que no hacen nada. Sí, y cuando hacen algo decimos que están politizados. Así que bueno, nada, no quiero agregar más porque lo que dijo Álvaro para mí es sensacional. Camilo. Eso, por supuesto que los sindicatos están politizados y adhiero completamente a lo que traía Álvaro a la discusión. Es un paro que es político, como cualquier otro paro, y es un error garrafal y es bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver, entender que esta fecha se toma en relación a la de las elecciones internas de todos los partidos políticos y no por ser un aniversario, un día para conmemorar cosas tan horribles, que creo que tienen más vigencia que nunca como aniversario, por todo lo que traían Flor y Daniel, pero aparte porque en cuanto a esto, que el rol que cumple el sindicalismo en la democratización de la política, en las discusiones, en el mano a mano, yo creo que se aprecia un mensaje, se entiende, quien se para a pensarlo 2 minutos, se entiende el rol que cumple la sociedad en la construcción de democracia, que ha sido algo que creo que este gobierno no terminó de entender nunca. Nada, anecdótico, pero leyendo por la falsa noticia de la muerte de Chomsky, él cita en un artículo a David Hume que habla sobre el rol del gobernado en la construcción de democracia. Y el tipo hace una reflexión que creo que es importantísima que cualquier persona en la situación de gobernante entienda, que es que el poder no está en quien gobierna. El que gobierna se le delega una responsabilidad, pero gobierna para el pueblo que lo elige. Y este gobierno, desde el día 1 hasta la fecha, nunca entendió que gobierna para el pueblo que lo eligió. Han gobernado en defensa de los intereses de sus compañeros, en defensa de los intereses de los más poderosos, dándole la espalda, con todos los ejemplos que traía Daniel hace un rato y con todos los ejemplos que desplegó Bruno Giometti el programa pasado, como ejemplo paradigmático, cómo las personas del quintil más bajo de la pobreza están pagando el superávit en cuanto a recuperación salarial del quintil más alto, queda clarísimo y perfectamente definido la postura que ha tomado el gobierno en cuanto a la construcción de política. Por eso creo que este paro es esencial. El hecho de que todos los trabajadores se movilicen da un mensaje clarísimo. Demuestra que el poder no recae en quienes gobiernan, sino en quienes son gobernados. Para cerrar la participación del panel de hoy, agradeciéndoles mucho, Karina, tenés un pin en el pecho y un anuncio que pasar. Sí, este próximo viernes 28, a partir de las 4 de la tarde. Si se verá el pin, es Sí. muy chiquitito, delicadito. Es muy chiquititito, pero encierra mucho porque es el Día del Orgullo a los 53 años de
del acto de rebeldía en el bar de Stonewall. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, y en especial las compañeras de UTDM en Maldonado, de Rainbow Family, de Carolinos Diversos y de Selim Tejos en Rocha, van a estar en la Asociación de Jubilados visibilizando este día, no dejando caer, sobre todo en este acto de rebeldía contra el sistema y decir que la lucha de los derechos siempre se hace sobre los cuerpos y sobre las tumbas de alguien que los defendió. Así que nada, saludar ese día, que va a ser el 28, y aprovechar a saludar a los compañeros de Crisol, que hoy celebraron sus 24 años. Adherimos. Gracias, y nos reencontramos con ustedes. Me refiero al panel el domingo que viene, Maite. Gracias. Bueno, yo sigo con los agradecimientos. Flor de Lis Feijó, Daniel Liberi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Recordamos entonces el jueves que viene está convocado el paro del PIT-CNT de 9 a 13 horas. Nosotros cerramos los 2 temas de hoy de la letra, pero seguimos con el programa porque vamos a empezar a calentar los motores que se viene el partido acá en la pantalla de TV Ciudad. Los minutos, Uruguay ya está en el túnel, se viene el partido. Sí, señora, y si ustedes están diciendo, ¿qué hacen estos flacos ahí, esta flaca y el narigueta? Quiero ver Uruguay 6.1 de aire. Por esa señal está ya saliendo Uruguay a la cancha. Y el que vuelve a salir a la cancha es JP. ¿Dónde estás, querido? Jorge, Maite, buenas noches, vuelvo a saludarlos y mira, estoy en la explanada de la Intendencia de Montevideo y hay gente que ha venido a ver el partido aquí, es donde está la pantalla de TV Ciudad por pasar el cotejo que arrancará en minutos por el 6.1 de aire. Vamos a preguntar a la gente cómo cree que va a salir Uruguay. Buenas noches, pronóstico para el partido de hoy, ¿cómo la ve? Bueno, esperemos que ganar seguro. 2 a 0. Así que 2 a 0. ¿Hay confianza? 2 a 0, ve usted. Sí, 2 a 0, sí, ganamos. ¿Por qué decidió venirlo a verlo acá? Es hermoso estar acá, ¿no? Con la gente, con los vecinos. Totalmente, compartir esta alegría es algo divino. Qué bueno. Ganamos entonces con todo. La hija vino desde Miami. Claro, pero Uruguay jugaba allá. Sí. Se vino desde Miami a verlo acá con la familia. Emergencia familiar, tuvimos que venir acá. Bueno, bien, esperemos que esté todo Pero bien. hasta Vamos con arriba. Entrada y todo la hija, ¿eh? Qué lindo. Bueno, vamos arriba. Esperemos que se pueda solucionar esa emergencia familiar. La gente que aplaude a los jugadores, ¿eh? Mirá la gente que aplaude a los jugadores, el fervor que hay hasta ahora. Y se rodea la pantalla de TV Ciudad, la TV pública. Y acá tenemos... A ver, ¿cómo suena esto? Quiero escuchar cómo suena esto. Vamos a ver cómo suena. A ver, el hombre se vino con la bubucela. Mirá. Vas a acordar a Sudáfrica 2010. Qué lindo clima que hay. Vecino, ¿cómo termina el partido hoy? 2 a 0 ganamos fácil, 2 a 0, tranquilazo. ¿Nos da para ganar la Copa América, para traer la 16 a casa o no? Despacito que vamos para ahí, despacito. Vamos arriba, mirá, acá, vamos a cerrar acá. Trajeron la mascota, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Héctor. Bueno, ¿cómo decidió traer al Pichicho, a la mascota de la casa, a alentar a Uruguay? ¿Cómo? ¿Decidieron traer a la mascota para alentar a Uruguay? Sí, estábamos en casa, en vez de mirarlo allá, nos vinimos a tomar frío acá. Qué lindo. Bueno, los vecinos, hay mucha alegría. Jorge, Maite, Uruguay juegan un rato nada más por el 6.1 de la televisión abierta. Yo que me voy corriendo al canal a ver el partido. Gracias, JP. Y si Darwin ataca como dice el perro, ahí ganamos. Muchas gracias, Jota. Hermoso tenerlo en la pantalla de TV Ciudad en el 6.1 de aire. Mientras tanto, en el 6.2 de aire y en los cables y en la web se viene Ideas Cruzadas. Hoy con Fernando Schmidt y el Moncho Elicio, el profe hablará de humor. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. El próximo domingo nos encontramos en formato especial. Es verdad. Transmisión de elecciones con todo el equipazo de TV Ciudad. Nos vemos acá. Chau.